Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de Dosis de Conocimiento en Biología Molecular. Hoy vamos a seguir profundizando en los aspectos básicos de los ácidos nucleicos, sobre todo en los niveles en los que se organiza y se compacta el ADN. En dosis previas hemos visto sobre qué son los ácidos nucleicos, los experimentos de Friedrich Miescher, sobre todo cuando descubrió la nucleína dentro de células de glóbulos blancos. También vimos sobre cómo Rosalind Franklin contribuyó al descubrimiento de la doble hélice del ADN, que después el reconocimiento a ese descubrimiento se le otorgaron a Watson y Crick. También vimos sobre los componentes de los ácidos nucleicos, los enlaces fosfodiéster que lo componen en la doble hélice, las diversas funciones de los nucleótidos que no solamente son para guardar información, sino que también tienen una función energética dentro de las células, los puentes de hidrógeno del ADN, ya que la conforman las bases nitrogenadas, ya sea entre purinas y pirimidinas. También vimos las reglas de Chargaff, que son importantes en cuanto al apareamiento entre bases nitrogenadas, entre adeninas y timinas y guaninas y citosinas y viceversa, y las diversas formas del ADN, que son tres específicamente hablando, son la forma A, la forma B y la forma C, siendo la B la más frecuente en la naturaleza. Así que vamos a continuar explicando sobre cómo esta molécula del ADN cabe dentro de nuestras células, más específicamente hablando dentro del núcleo celular. Cada célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, contienen aproximadamente 3.200 millones de letras de longitud. Esto según los resultados del proyecto del genoma humano en el año 2004. En esa publicación se muestra la secuencia definitiva del genoma humano, que terminó mostrando datos sorprendentes. Nuestro ADN cabe en 23 cromosomas, mientras que cada célula independiente alcanza los 2 metros de largo. ¿Esto qué significa? Que tras realizar multitud de cálculos y operaciones matemáticas, los expertos han llegado a una cifra abrumadora, que el ADN de todo nuestro cuerpo tiene una longitud de más de 100.000 millones de kilómetros de longitud. Una extensión que, representada físicamente, quiere decir que si desenrollaríamos el ADN de todo nuestro cuerpo, podría cubrir la distancia de la Tierra a la Luna unas 7.000 vueltas, y cuyo peso sería solamente de 0.18 gramos. Y esta cifra todavía queda muy pequeña si la comparamos con otras especies. Por ejemplo, una especie de helecho que multiplica por 30 la prolongación de nuestro ADN. ¿Esperabas estos asombrosos resultados? Y es por eso que hoy vamos a ver cómo esta increíble molécula cabe dentro de nuestro organismo. Empecemos. Ok, una característica del ADN, lo que les comentaba en el primer video, en el que Friedrich, pues lo que encontró es que el ADN es una molécula sumamente pegajosa, y esto es porque es una molécula que está lloviznada por los grupos fosfatos, y entonces se vuelve realmente pegajosa, ¿no? Y entonces se puede condensar fácilmente como una liga, ¿no? Ese enrollamiento es debido a estas propiedades pegajosas del DNA, y esto es lo que ayuda a la parte del empaquetamiento del núcleo. O sea, es una característica fundamental del DNA para poder compactarse dentro del núcleo, para poder mantenerse ahí de manera que ocupe menos espacio. Entonces se pueden encontrar una serie de zonas del DNA que son palíndromes, que hacen que estos hairpins, como si fueran loops, dobles loops, etcétera, ¿no? Entonces hay una manera tremenda de formas que puede adoptar el DNA gracias a estas características de condensación de los ácidos nucleicos. Entonces, si uno analiza la forma en que se empaqueta el DNA, resulta que hay diferentes niveles de empaquetamiento. En esta imagen ustedes pueden ver como distintos niveles, ¿no? Que aquí del lado izquierdo, aquí pueden ver la hebra de 2 nanómetros de diámetro, que sería la hebra desnuda de DNA, y a un ladito hay una imagen de una cosa que parece una torta partido en 4 secciones, ¿no? Y que no es otra cosa que son los octámeros de histonas, ¿no? Estas proteínas que participan en el empaquetamiento del DNA. Se sabe que hay 1, 2, 3, 4 como que sabores de histona, ¿no? La H4, la H3, la H2B y la H2A. Entonces estas histonas forman esta torta que yo les mencionaba, y este pastel a su vez es la base del DNA, en el que se enrolla de una manera tan interesante porque solamente da 2 vueltas, pasa a otra histona y da otras 2 vueltas, ¿no? Entonces eso forma es lo que son nucleosoma, que es la unidad fundamental de la cromatina, ¿no? Que se llama. Después del nucleosoma podemos ver que hay una estructura que se llama la superhélice de nucleosomas, que tiene más o menos 30 nanómetros de diámetro. Ahí está, parece un collar de perlas enredadas. Y después de ese nivel de empaquetamiento viene otro nivel de empaquetamiento que se le llama la fibra de cromatina per se, ¿no? Y es 10 veces del diámetro del nucleosoma, que ya podemos llamarle una fibra de cromatina, ¿no? Después esta fibra de cromatina a nivel más macromolecular, diríamos, pues es parte de
de uno de los brazos de los nucleosomas, ¿no? Esto ya tiene 700 nanómetros de espesor, ya es mucho más grande, y en el nivel más compactado, ¿sí? Entonces tenemos lo que es un cromosoma, ¿no? Y aquí tenemos un cromosoma en metafase, ¿no? Y esto mide más o menos 1400 nanómetros de espesor. Y ustedes pueden ver la sección en rojo, pues es lo que está en aumento del lado izquierdo y así sucesivamente, ¿no? Entonces estos son los distintos niveles de empaquetamiento del DNA. Entonces ustedes pueden ver que esto realmente es altamente complejo y altamente organizado, ¿no? Aquí hay algunos de los datos técnicos sobre los nucleosomas. Los nucleosomas se están formando por aproximadamente 146 pares de bases de nucleótidos enrolladas alrededor de un octámero de proteínas de histonas, ¿no? Las histonas son proteínas que contienen una alta proporción de aminoácidos con carga positiva. Ustedes pueden ver aquí en esta ilustración del lado izquierdo cómo estas histonas tienen estas hebras que están colgados como ramas sueltas, y bueno, esas colas de histonas son importantes porque son blancos de altas modificaciones que a su vez impactan sobre el empaquetamiento de la hebra del DNA. Ya lo vamos a ver en algún momento cuando hablemos sobre algunos cambios epigenéticos o modificaciones que hacen que los genes se prendan o se apaguen sin modificar las bases, ¿no? Entonces este octámero pues ya vimos que está compuesta por H2A, H2B, H3 y H4, y la quinta histona, que es la histona que une a los nucleosomas, que es la histona H1, ¿no? O la histona que hace que se peguen un nucleosoma con el siguiente. El solenoide pues sería este que hemos visto acá, digamos como que la tira de nucleosomas, ¿no? Ahí lo podemos ver, está enrollado. Hay unas histonas que decíamos que la histona H1 que une a cada uno de estos nucleosomas. Aquí están los bucles que veíamos en la imagen anterior, que permiten que se armen estos lacitos, ¿no? Estas invaginaciones de la hebra. Así que bueno, vamos a repasar lo que hemos visto en esta corta entrega. Hemos hecho un vistazo de los palíndromes o dobles loops que se forman cuando el DNA se condensa. También hemos hablado del primer nivel de empaquetamiento del ADN, que están involucradas las histonas formando nucleosomas. Hemos repasado del segundo nivel, que es la formación de estructuras similares a solenoides que están mediados por histonas. Y luego nos hemos metido dentro del tercer y cuarto nivel de condensación del ADN, donde se observan los bucles que permiten que se formen lazos de la hebra. Y bien, yo te espero en la próxima entrega, que hablaremos de las propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos. No te olvides suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, Pinterest y en Instagram. Y también visitarnos en nuestra página web www.dimedinet.com, que es ahí donde estaremos subiendo los cursos dentro de la categoría de biología molecular. Un saludo cordial y hasta pronto.